Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Aquí comenzamos con Tarjeta Roja. Quedan tan solo 9 programas a partir de esta noche para terminar este primer ciclo de un programa de debate político de jóvenes en la pantalla de la televisión uruguaya. Hoy estamos para hablar sobre el sistema penitenciario. De hecho, ya aprovechamos a invitarlos a todos ustedes a que en nuestras redes sociales, @tarjetarojabtv, por Instagram y por Twitter, puedan opinar a propósito de... La pregunta que estamos haciendo es ¿qué prioridad le darían ustedes a, precisamente mejorar las condiciones en las cuales hoy está el sistema carcelario en el Uruguay? Hoy tenemos algunos regresos y hoy tenemos varias repeticiones. Repeticiones digo porque no para de ser titular. Estoy hablando de Florencia Bieli, que volvió por el Frente Amplio. ¿Cómo andás, Florencia? Bienvenida. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? Me gané la titularidad en el equipo, ¿viste? En cualquier momento vas a estar acá al lado mío. Directamente hacemos una co-conducción. Conversando ahí con Luli para ascender, digamos, ahí. Perfecto, perfecto. Bueno, si algún día pasa algo con el conductor, ya sabemos, ¿eh? Bueno, bienvenida, Laura, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Nico? Muy bien, muy bien. Bueno, Laura que repite su segundo programa, pero esta vez es la primera vez como titular. Eso quería en titularidad, decir. sí. Eso quería decir. Segundo programa, pero primera vez debutando como titular. Diego Ribeiro, un hombre ya conocido de la casa, bienvenido. ¿Cómo anda? También repetimos acá, todo bien por suerte. Repitió, ¿qué pasó? ¿No vino Marcelo? No tenía ganas de hablar del sistema pero penitenciario. igual para Colorado vino Florencia ya con ese saco tan lindo. Así que... Usted dijo alguien más dijo algo más, ¿no? ¿Sí? Saco y algo más dijeron. Y yo creo que como estamos viniendo Colorado. los dos muchos, se está mimetizando. Pero bueno. Bien. Sí, hoy están hasta combinados, ¿no? Colorados y negros ahí. Bien. Bueno, y tenemos un regreso. Después de un tiempo, ¿no? ¿Cuánto hace que no venía el hombre? Nicolás Botana, bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos cómo estás, Nico? Muy bien, impecable, tocayo. Bueno, lo largó un rato Laura Raffo. ¿Cómo fue la historia? A ver. Sí, siempre me preguntás por Laura Raffo. Y si trabajás todo el día con Laura Raffo. Sí, también trabajo. Cada historia que subís está con Laura Raffo. Mentira, nada que ver, nunca subo una historia. Cada historia que subís está con Raffo, está recorriendo. Usted no puede hablar de suplente todavía. Sí, que espere se que calle no el lo salude. suplente, que se calle el Muy bien. suplente y que no me critique a Laura Raffo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, y sí, está mal que te pregunte de Laura Raffo, no es tu candidata. No, está bien, vos sos el conductor, preguntá lo que se Y quiera. yo soy el conductor y te pregunto lo que quiera. Yo también Mirá, pregunto lo que quiera. a vos te puedo preguntar de Laura Raffo, al señor le tengo que preguntar de Robert Silva. ¿De Robert Silva? ¿Y quién es el candidato de Ciudadanos? Ojeda. Ah, este sector va con Él es de Ojeda, pero no salió El otro todavía. día Me están preguntando, me están afirmando. No tengo... Me invité a un programa el otro día y yo salía y entraba Ojeda. Bueno, muy bien, Wilson, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Cómo andás, Nico? Un gusto estar de vuelta por acá. Bueno, hoy Wilson se puso al día, señores. Le Por quiero favor. contar a los televidentes que se fue con una roja la otra vez. ¿Dónde dejé los chocolates? Porque ¿Ya me se dio los comió? chocolate, pero sí, me comí uno antes de empezar. Hace un ratito nada más me comí uno. Trajo chocolates, acá están los chocolates que trajo Wilson. Mirá. Trajo chocolates Wilson. Ahora voy a hacer la gran tinela y me voy a clavar uno al aire. No, mentira. Vamos a la presentación del tema, dale. De acuerdo con datos de la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, en Uruguay hay unas 15.000 personas privadas de libertad. La población carcelaria ha experimentado un crecimiento constante desde el año 2006 y durante la administración actual este crecimiento ha alcanzado casi el 30%. Uruguay cuenta con más población carcelaria por habitante que cualquier otro país de su región. Las estadísticas indican que la situación penitenciaria empeora cada año. El hacinamiento y las adicciones son dos de los principales problemas del sistema penitenciario uruguayo. Los centros están superpoblados. Hay 129 reclusos cada 100 plazas y 152 reclusas cada 100 plazas. En el año 2000 había poco más de 200 mujeres privadas de libertad. En la actualidad, la cifra supera las 1000. Esta situación se debe principalmente a la expansión reciente del microtráfico, que ha resultado en que más de 2000 niños tengan a sus madres en prisión. Operadores penitenciarios del Centro de Reclusión Femenino, ubicado en el barrio Colón, presentaron un habeas corpus en el que pidieron que se suspendan los ingresos a esta cárcel, ya que están cerca de duplicar su capacidad máxima. El gobierno prevé la construcción de una nueva cárcel de mujeres en Punta de Rieles con 850 plazas nuevas.
Bueno, muy bien, les repito entonces la consigna hoy, la pregunta que tenemos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, que tiene que ver con qué priorizarías tú en este caso para una reforma del sistema penitenciario, del que hace mucho tiempo se viene hablando, pero que no se termina de ejecutar. ¿Dónde están las diferencias? ¿Dónde están los problemas para poder ejecutar una reforma del sistema penitenciario? ¿Qué pasa hoy con las cárceles en el país? Ahí recién estábamos escuchando precisamente en la presentación del tema, la cantidad de presos que tiene Uruguay, uno de los números más altos del continente. 15.000 presos en este momento tiene más o menos el territorio uruguayo según los últimos datos proporcionados por el comisionado parlamentario. Florencia, un poquito, si tenemos que hablar de priorizar, a la gente le estamos pidiendo opinión, le estamos pidiendo que en Twitter y en Instagram nos comenten qué les parece. ¿A vos qué te parece? Primero, Nicolás, me gustaría comenzar como para contextualizar con el artículo 26 de la Constitución. A ver, ¿qué dice? Que dice, obviamente, establece que a nadie se le aplicará la pena de muerte en nuestro país y que en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Estamos acostumbrados a todo el tiempo estar discutiendo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de diferentes cosas que pasan, de diferentes leyes, de diferentes decretos, de cuestiones que se dan en la vida de los hechos. Y creo que una que está pasando frente a nuestras narices ya hace años es el tema de la situación de las cárceles, que obviamente es una situación que está totalmente en contra y ajena a lo que establece nuestra Constitución, que las cárceles no pueden ser un lugar de hacinamiento como son hoy. Y hoy estamos en una situación, una realidad en la que, como mencionabas vos, Uruguay tiene la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina y está en el puesto número 12 del ranking mundial. Un ranking que para nada nos puede enorgullecer, porque de hecho cuando hablan y un montón de gente se enorgullece de nuestro país, de cómo es visto nuestro país internacionalmente en relación a su Estado de Derecho y a la garantía de los derechos humanos de quienes vivimos aquí. La gente se sorprende cuando ve el estado de las cárceles, que para nada se asemeja a la realidad y a la vida que tenemos quienes circulamos y disponemos libremente de nuestra circulación. La cárcel es un espacio más de nuestra sociedad, a diferencia de lo que decimos a veces, de que estas personas están por fuera de la sociedad o que estas personas tienen que ser reinsertadas a la sociedad. Yo creo que ahí partimos de un error. Yo creo que las cárceles son parte de nuestra sociedad y son una parte de nuestra sociedad que nos cuesta ver, que queremos ocultar, que no queremos mirar, pero en realidad son reflejo y son espejo de lo que somos como sociedad, y hoy por hoy eso nos tendría que avergonzar. Creo que tenemos que partir para entender esto, para pensar en una reforma en este sentido amplia, en que los presos, las presas son sujetos de derecho y no son objetos de derecho, sino que son sujetos de derecho, sí. Y lo que se les priva es la libertad de circulación, la libertad de disponer, de moverse libremente, pero no se les priva de los otros derechos que en la vida de los hechos sí está pasando, porque están viviendo en situaciones de hacinamiento, porque muchas veces no tienen acceso a salud, porque muchas veces no tienen acceso a tratamientos, porque tenemos cárceles superpobladas donde en lugares donde tienen que estar, no sé, 100 presos hay 120, entonces sin duda es muy preocupante la situación. ¿Diego? Concuerdo plenamente con lo que dice Florencia, de que la situación de las cárceles habla de cierto grado de alguna forma incluso hipocresía del uruguayo en sí, con cómo nosotros nos vendemos, pero en definitiva cómo tratamos a las personas privadas de libertad. Creo que en definitiva de alguna forma tenemos que encarar este debate de forma seria, tenemos que proyectarnos hacia cómo queremos ver las cárceles. Nosotros tenemos un gran rol en cuanto a poner en el debate político lo importante de la situación carcelaria, porque hay muchos debates que rondan en la idea es agarrarlos, meterlos en cana y parece que ahí te olvidas del problema. Pero nos olvidamos de que acá no hay cana para siempre y que en algún momento van a volver a la vida y que hoy en día 7 de cada 10 van a volver a robar o a cometer algún delito. Y en ese sentido me parece que lo primero que tenemos que hacer como jóvenes es poner el tema en la mesa, para entender la importancia de que todo el sistema político se ponga de acuerdo en una reforma carcelaria. Creo que ese es el primer paso, creo que en ese sentido ha habido avances, sobre todo de la mano del comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, y creo que tenemos que empezar a trabajar en esa línea. Bien, ahora vamos a ir un poquito más, a meternos más de lleno de por qué hasta ahora no ha habido tanto acuerdo, ¿no?, respecto a ese tema. Laura. Bueno, de acuerdo con lo que decían. A mí lo que me parece es que sin un plan también es imposible solucionar el tema del sistema penitenciario.
Yo creo que hay que hacer un poco de honestidad y de autocrítica política y llevar el tema a una discusión real y a una discusión profunda de cómo queremos solucionar esto, porque la realidad es que si tenemos políticas carcelarias que duran 3-4 años y cuando viene el próximo periodo de gobierno vuelven a cambiar y vuelve a cambiar el paradigma de las políticas carcelarias que tenemos, no tiene sentido porque es un tema que no se va a solucionar en 3-4 años. No es que tenemos una varita mágica de que cualquier gobierno, no estoy hablando solamente del Frente Amplio, cualquier gobierno dice lo soluciono y se solucionó. Entonces me parece que es un tema que tenemos que sentarnos a dialogar, el sistema político tiene que sentarse a dialogar y ver cómo lo quiere solucionar, y me parece que el camino es elegir un rumbo y definirlo e ir todos hacia ahí. Después discutiremos si vamos a ir más rápido o más lento hacia ese rumbo o qué queremos priorizar y qué no, pero definir un rumbo e ir todos en función de eso, porque si no, si estamos cambiando constantemente en cada periodo de gobierno el paradigma que tenemos sobre las políticas carcelarias, me parece que va a estar complicado y no va a tener solución. Y en cuanto a las prioridades, yo quiero volver un poco a lo que decía Flor, de ver al preso como un sujeto de derecho. Entonces creo que lo primero que tenemos que priorizar es que esa cantidad de derechos que no deberían estar privados, porque lo que se le priva es la libertad ambulatoria, se garanticen: el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda digna. Tenemos cárceles con un grado de hacinamiento terrible, ya lo vimos en el informe. La cárcel de mujeres es una de las que está peor en ese caso, pero todas las cárceles que están en nuestro país, la gran mayoría, es un porcentaje de hacinamiento que es tremendo. Entonces me parece que sí tenemos que ir hacia una política de Estado capaz, a ponerlo en el debate, que el sistema político lo reflexione y priorizar los derechos que no están siendo garantizados. Nicolás, ¿qué te parece a vos? Yo creo, como reflexión general, y en la línea de lo que decía mi compañera, hay un tema este es un tema macro que necesita de mucho trabajo y presupuesto, y por lo tanto, antes de eso, de voluntad política. Y para todo el sistema político, para todos los partidos, es un problema plantear esto de, y no solo en Uruguay, en el mundo, digo, de hecho esto se estudia, más presupuesto para las cárceles, ¿no? A los políticos les cuesta decirlo, porque en general hay un discurso de como una especie de populismo penal, de no, menos presupuesto para las cárceles, más penas más duras. ¿Por qué? Porque hay en algunos países, en algunas lógicas, en coyunturales, obviamente, esto es coyuntural, va cambiando, eso rinde electoralmente. Entonces, primero lo que hay que hacer, en mi opinión, es en lo macro tener una política de Estado que asegure un presupuesto digno y un compromiso de todos los partidos políticos y del Estado con el tema, más allá, o sea, que haya un consenso sobre la necesidad de abordar esto y que no sea una discusión electoral, porque electoralmente nadie va a plantear más dinero para el sistema carcelario, y ese es un gran problema que tiene que ver con la hipocresía. Después creo que hay algunas cosas concretas que se hacen en el mundo y que en el Uruguay no hemos prestado atención. Dos cosas. Por un lado, las cárceles que se han construido son cárceles grandes, algo no recomendado, o sea, algo que está estrictamente no recomendado por cualquier organismo internacional. El mundo tiende a cárceles más pequeñas donde se puede, de alguna manera, focalizar en el individuo. Después hay dos cosas: el tema de abordar la cuestión del derecho penal. Hay delitos que no tienen razón de ser, que la consecuencia, que la pena sea la cárcel. Ejemplo de esto es el microtráfico. Yo apoyo totalmente el proyecto de la senadora Carmen Sanguinetti para derogar esos artículos de la ley de urgente consideración y que se eliminen los delitos de microtráfico, o que se cambie la pena por trabajo comunitario, por lo que quieras, pero no tiene sentido. Esto afecta principalmente a las mujeres. Creo que tenemos que dar una discusión posterior al sistema carcelario, que es quiénes deben entrar y quiénes no, porque es claro que esa gente no debe estar presa, del sistema carcelario, de cómo lo reconstruimos y qué hacemos. Y después hay una cosa estructural de base que creo que este gobierno está trabajando muy bien en el tema de cuando la gente sale, ¿no? Pero creo que son esos tres puntos. Y uno de los grandes debes ese, ¿no? La famosa reinserción social de la persona que sale en libertad. Ya voy contigo, pero ¿terminabas ahí? Sí. Sí, está, porque Diego, en el momento en el que estabas hablando, hubo algunas consideraciones que me parece que no las comparte. ¿Cuáles? No que no las comparto, sino que justamente sí. me parece que son importantes y quería ir en ese sentido. Hay cosas puntuales también que muchas veces no están en el debate, que está bueno traerlas a cotación, y es que, por ejemplo, la poca formación académica que hay en cuanto a qué hacer con las cárceles. Hoy en día estamos hablando de que hay pocos egresados universitarios en Uruguay, y dentro de los egresados universitarios hay pocos egresados que se puedan formar en tema cárceles, en qué hacer con el sistema penitenciario.
penitenciario. Entonces tenemos un gran debe también en cuanto a formar a nuestros profesionales y darles las oportunidades reales de que puedan trabajar y que puedan dedicarse a mejorar nuestro sistema penitenciario. Después hay otras cuestiones, como por ejemplo es la responsabilidad de quién se hace responsable de las cárceles en nuestro país. Entiendo, y no soy tonto, creo que todos entendemos que es el Ministerio del Interior, pero nos tenemos que cuestionar si realmente tiene que ser el Ministerio del Interior el que se haga cargo de las cárceles. ¿Quién si no? Yo creo que evidentemente, ya lo debatimos, tiene que ser parte de un Ministerio de Justicia. Más allá de eso, yo no creo, y filosóficamente estoy en contra, que sea el mismo ministerio el que te lleva a la cárcel el que trate de rehabilitarte. En eso tenemos un error de consistencia muy grande en nuestro país. ¿Están de acuerdo ahí? Sí, Completamente de acuerdo. totalmente. Bueno, de hecho, en el Uruguay hasta Antes de la dictadura. hasta antes de la dictadura, un poco antes Era el antes Ministerio de de los Educación y 60 era el Cultura. Ministerio de Educación y había como un plan de referenciación y de, bueno, la población carcelaria era extremadamente menor. Hay ¿no? una realidad, y es Hubo- que nadie se sí. quiere hacer cargo de las cárceles, nadie quiere ese palo caliente. Entonces, hay también una cuestión de responsabilidad política de, designar en un Ministerio de Justicia una persona que sea responsable de la situación carcelaria y que sea responsable políticamente de esa El situación. Ministerio de Justicia es una de las grandes propuestas que está haciendo Andrés Ojeda, entre otros, ¿no? El Partido Colorado. El Partido Colorado. El Partido Colorado también como bandera de alguna forma. Hubo también en algún momento alguna posibilidad, o por lo menos se habló también de esto, de que sea una especie de multiministerio, digamos, ¿no? Que sean más de un ministerio sea, sí, los que algo más orgánico. termine, exacto, se Pero no terminen se de ha encargar llegado, de nunca se una ha llegado a un situación. acuerdo. Nunca De se hecho, llegó a un acuerdo. el Ministerio de Educación y Cultura no quiso hacerse Ese volver es a el hacerse tema. cargo. El Ministerio de Desarrollo Social no quiso tampoco y no quiere hacerse cargo. Yo ahí comparto con Diego de que hay que buscar una manera y que no puede ser que el Ministerio de No, Interior, que es el que te persigue por cometer el delito, sea después el que te viene a rehabilitar. No Bueno, tiene pero razón si de hay ser. una sí voz- es que la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado pasó de la órbita del Ministerio del Interior a la órbita del MIES. Y eso no solo es un tema de arquitectura institucional, sino que además hay más presupuesto para esa dirección, hay programas concretos, importantes, y se está trabajando en el después, ¿no? Porque justamente entre el 60 y el 70% de la gente reincide. Sin duda. Esta dirección está trabajando en el después. Pasó a tener un protagonismo mayor en este periodo de gobierno, es en el Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que hay que trabajar mucho más profundamente. Creo que la arquitectura institucional, que es en términos de lo que hablaba Diego, es importante. Obviamente que rediscutir si debe estar en el Ministerio del Interior o no es importante, pero creo que hay una discusión más profunda que esa, que es el plan concreto de cómo abordar individuo por individuo, porque justamente siempre se buscan como soluciones macro para algo que es extremadamente complejo porque es muy individual, ¿no? Hay algunos temas puntuales, eso es cierto, pero me parece que más allá de que hay algo que valoro también, que es por ejemplo el haber pasado la DINALI al MIDES, que me parece que eso es fundamental, hay cuestiones también de a quién tomamos como referencia a la hora de ver qué hacemos con las cárceles, ¿no? Yo creo que el comisionado ha hecho un trabajo muy importante con respecto a la situación carcelaria. Yo tuve la oportunidad de trabajar junto a él en el Parlamento para poder seguir adelante un montón de políticas de apoyo a nivel penitenciario, y hay otras voces que son muy importantes en nuestro país, como por ejemplo la de Luis Parodi, que es una persona que yo tuve el placer de trabajar con él y que sabe muchísimo en cuanto a nivel a sistema penitenciario, y que sin embargo no es tan tenido en cuenta o no se lo toma tanto en cuenta, me parece, y no se le da el rol que yo creo que tendría que tener. Y evidentemente yo, es más, hace tiempo que no hablo con Luis, pero realmente son esas personas que en definitiva te cambia la perspectiva de cómo tiene que funcionar el sistema carcelario, ¿no? Él habla mucho sobre la reinstitucionalización de las personas privadas de libertad. Cómo, por ejemplo, nosotros podemos pretender que una persona que no está institucionalizada pueda volver a institucionalizarse, a entender las instituciones de nuestro país, si tenemos las cárceles en la situación en la que estamos. Sí. ¿Cómo podemos, incluso una perspectiva que es muy discutida con respecto a cómo funciona dentro de las cárceles? Si tienen que funcionar tan distinto a cómo funciona en la realidad. Porque ¿qué va a hacer esa persona que estuvo 4, 5, 6 años, 30 años privada de libertad cuando salga? Si no conoce otra cosa que la dinámica carcelaria. ¿Pensamos realmente que esa persona se va a poder reinsertar en la sociedad? Bueno, ese tema de la reinserción es un tema es a tratar ahora interesante en lo el que decía segundo Diego. bloque. Ahora vamos a entrarle más en detalle a eso. Dame un segundito que Wilson hace rato que me pidió la palabra. Pero Wilson no puede. ¿Cómo no? Si es suplente. ¿No hay un reglamento acá?
Y pero si Ya pide te la dejo. palabra, Estás sí. incumpliendo el reglamento. Comparto el análisis que hacían los compañeros y las compañeras respecto a la situación carcelaria. Con respecto al delito del microtráfico que decía Nico, se votó en el Senado un artículo de ley propuesto por Carmen Sanguinetti que reduce las penas del microtráfico. Entonces, en ese sentido, se ataca el problema que generó la LUC, que aumentó un montón la población carcelaria de mujeres, como decía Poppy. Y fue en consenso de todos los partidos políticos. También una cosa interesante de mencionar y de traer al debate es que el Ministerio del Interior consiguió un fondo no reembolsable del BID para estudiar el sistema penitenciario y cómo con expertos internacionales y cómo mejorarlo y de dónde atacarlo. Es un fondo de mucho dinero, se va a hacer un estudio exhaustivo del sistema carcelario en Uruguay y a partir de ahí entendemos que se van a sacar la teoría y lo que debemos llevar a la práctica para mejorar el sistema. ¿Qué plazos manejan para el estudio? No hay plazos, es un estudio que toma tiempo, generalmente toma un año y medio para hacer el estudio, después eso quedará en manos del gobierno que viene. Claro, no está pronto para este gobierno, implementarlo. eso iba. Exacto. Bien. Bueno, pero todo esto surgió de la mesa de diálogo de seguridad ciudadana que hablamos hace un par de meses atrás, lo mismo que el Ministerio de Justicia, que entiendo que no es prioridad para el gobierno, pero es algo de lo que podemos seguir discutiendo y desarrollando porque es una propuesta muy interesante. Lo que pasa con el Ministerio de Justicia es que volvemos a lo mismo de la hipocresía, ningún partido político se anima a proponerlo porque era una idea de la dictadura. Pero ya está propuesto. Sí, no, pero ningún partido político se anima a votar eso porque es un tema, existía la dictadura. Yo no comparto que ningún partido político. Pero habla esté con cualquier votando. político. Bueno, yo creo que sea el partido que sea el gobierno que viene, Ese título creo que hay un Ministerio de consenso Justicia político se asocia con la Ministerio de dictadura. Justicia. Yo creo que el argumento contrario al Ministerio de Justicia hoy más fuerte, por lo menos, es este argumento de un ala muy nueva con respecto al gasto público, que creo que tampoco es tal. Sí, la creación de un nuevo ministerio. La creación de un nuevo ministerio que en realidad funcionaría como el Ministerio de Ambiente en cuanto a la reorganización de direcciones que ya existen, ¿no? No estamos hablando de nuevos gastos, sino asumir direcciones que hoy ya existen, como por ejemplo puede ser el INR. Que se van a unificar en el Ministerio de Justicia. En el Ministerio de Justicia. Igual Entonces, sin duda habría que darle presupuesto. habría que darle presupuesto y eso estamos en duda, pero no es como muchas veces se trata de plantear de que vamos a tener un ministerio nuevo y el gasto del Estado y el gasto público va a aumentar en miles de millones de dólares. No, a ver, el Ministerio de Justicia es algo que se puede poner sobre la mesa para debatir. Creo que hoy en día ningún partido está del todo cerrado a ese debate y a esa conversación. Me parece que por lo menos el Frente Amplio no se manifestó en contra. Es algo que se puede llevar a discusión. Con respecto a lo que decía Wilson, yo me alegro profundamente y siempre celebro cuando cualquier partido político hace algo en pos de mejorar sus errores pasados. Con respecto a eso y un poco a lo que decía Diego, el tema de cómo queremos que salga esa gente, porque ya lo decíamos, ¿no? De que no existe cadena perpetua, de que tampoco existe la pena de muerte, entonces esa gente va a salir en libertad, no va a volver a la sociedad porque ya es parte de la sociedad, y cómo queremos que salgan es un poco complicado, también pensando en la identidad de la persona y lo que se construye todos esos años que la persona está ahí adentro, ¿no? Vienen de años de no tomar ninguna decisión, de que le digan a qué hora comen, a qué hora cómo se visten, qué desayunan, o sea, vienen de un proceso de que se apropian de una identidad, de que también, si somos realistas, para la sociedad es una cara de la sociedad que no queremos ver. Entonces, ¿cómo hacemos, más allá de las políticas sociales que implementemos o del presupuesto que le asignamos, cómo hacemos para que ellos puedan cambiar la cabeza y podamos acompañar ese proceso de que se sientan parte de que se sientan parte de la sociedad, de que se sientan parte de las políticas que se puedan llegar a hacer? Y me parece que ahí hay que abordar el tema con técnicos, con profesionales. Se necesita sí un compromiso político, como decían, que es una papa caliente que no se quiere agarrar, pero también se necesitan técnicos y profesionales de las diversas áreas, porque esto se tiene que tomar interdisciplinariamente, es decir... Yo estoy tan de acuerdo que nadie la quiere agarrar, porque de hecho el MIDES pidió a la DINALI, a la Dirección Nacional del Liberado. Sí, entonces, de alguna manera pidió la otra nos DINALI, queremos no. hacer cargo. Pidió la DINALI, no pidió administrar las cárceles. Pero bueno, pero porque no puede, porque no corresponde al MIDES. No, pero no, a ver, si ha dado MIDES la Porque no corresponde al discusión... MIDES. Y el MIDES solo no puede, además. No, en este pará. caso deberíamos incluir a otras instituciones públicas. Wilson, yo entiendo que vas a quebrar una lanza por el MIDES, lo entiendo, y acá nadie está golpeando al MIDES. Es lo, Todo que lo planteaba, contrario. es lo que planteaba Diego. Se ha discutido ya, después que las cárceles salieron de la órbita del Ministerio de Educación y pasaron a la órbita del Ministerio de Interior, se volvió a dar la discusión si tenían que volver a pasar a la órbita del Ministerio de Educación, y ningún ministerio ha querido agarrar De todas ese formas, una fierro cosa es caliente. agarrar la papa caliente
de las cárceles y otra cosa es de agarrar la Esa papa agarrar, caliente de qué claro. hacemos con el preso después que sale Claro, de la cárcel. exactamente. Pero Pero yo yo la lo que te Dinali digo- no trabaja, yo creo que la es claro Dinali no que- trabaja el... Claro, la Dinali no trabaja no trabaja con el solamente preso, con el cuando sale. afuera, cambiamos, trabaja el porque él proceso, puede sí, trabajar el pero no proceso. trabaja la administración de las Usted cárceles. puede hablar si quiere. O sea, no no maneja las corresponde a la unidades. ley. Está, pero Wilson, porque el vení. IES en su Estamos momento no hablando quiso. todo arriba. Hay todo- otro uno arriba del debe otro, con no respecto se entiende nada. al sistema penitenciario, que también lo tenemos que... ¿Un debe? Sí, hay un debe gigante, que recién ahora, el mes pasado, se empezó a ir en camino contrario. ¿Qué es? Que es con respecto a los datos. Tenemos muy pocos datos del Ah, bueno, sistema sí. penitenciario. Mira, Ahora, vamos hay- a hacer una cosa, porque quedó ya como instalado el tema de reinserción de lo que estaba diciendo Poppy. Pausa, venimos con eso y seguimos discutiendo más, porque además hay un muchacho muy ansioso acá que se llama Nicolás Botana. Está dividido que el no Partido para de Nacional. pegarle al coso, le pega al cartelito del partido. No le pega a nadie. Es tremendo, ¿eh? Pausa, ya venimos. Yo mientras tanto me voy comiendo un chocolate de lo que trajo Wilson. Ya venimos.